Buenos días, queridos hermanos. Es muy bueno estar aquí con ustedes en el calor de Florida. No es así en Oxford el clima. Oremos, por favor. Gran Padre y Dios de todo, te pedimos ahora que tú envíes tu palabra con poder y brilles en la oscuridad, que Cristo Jesús pueda ser glorificado y que podamos gozarnos en Él por encima de todas las cosas, que su nombre sea levantado y que muchos puedan ser atraídos a Él y que la luz le gane a la oscuridad en nuestra generación. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apenas estamos en marzo del 2017, el aniversario 500 de la Reforma, pero ya hay un alto y creciente coro en los medios de comunicación diciéndonos que la Reforma fue una cosa mala, algo de lo cual deberíamos arrepentirnos. Así que en el aniversario 499, en el 2016, el Papa dijo esto en Suiza, en un servicio ecuménico. El Papa Francisco dijo que como católicos y luteranos tenemos un viaje común de reconciliación. Y en el contexto de la conmemoración de la Reforma del 1517, tenemos una nueva oportunidad de aceptar un camino común. Tenemos la oportunidad de enmendar un momento crítico de nuestra historia, moviéndonos más allá de las controversias y los desacuerdos que han evitado que nos entendamos unos a otros. Entonces, en enero de este año, la Iglesia de Inglaterra emitió una declaración afirmando que fue un daño lo que ocurrió hace 5 siglos a la unidad de la Iglesia. Recordándonos de la Reforma, debiera traernos de vuelta a lo que los reformadores querían que estuviese en el centro de la persona de cada vida, que es Jesús. Pero dijeron que recordar la Reforma debería también llevarnos a arrepentirnos de nuestra participación en perpetuar esa visión. Esto debe unirse a acción para alcanzar a las iglesias y fortaleciendo las relaciones con ellas. En un mundo donde la doctrina es clave, la diferencia entre la justificación por fe a través de gracia y justificación por gracia sola y sola por fe, esa diferencia es algo que parece un detalle. En las palabras de Gerard O'Connor, quien escribe en la revista jesuita, parece más razonable para que la mayoría de las personas de hoy digan que ambos lados fallaron. Se hicieron errores de ambos lados, fueron errores, vamos a movernos más allá. Pero ahora, ¿qué deberíamos decir a esto? Nadie va a negar que la era de la Reforma, como cualquier otra era, estaba llena de pecado. Nadie va a negar ni afirma que la historia de la Reforma estaba sin manchas. Nadie afirma eso. Pero para nosotros decir que la Reforma en sí misma debería llevarnos a arrepentirnos, a movernos más allá de ella, es algo que es
no recomendable. Es una confusión de algunos de los eventos con el mensaje de la Reforma. Algunos de los eventos en la historia de la Reforma efectivamente fueron lamentables, fueron oscuros. Pero había tanta luz, pero también había algunos momentos oscuros. Pero el mensaje de la Reforma es pura luz del sol. Y para aquellos que se sentaron por tantos años en la oscuridad de autodependencia, que era justamente como ellos se sentían y así lo expresaban. Al inicio del siglo XVI, en Geneva, después de la oscuridad, deseo luz. Pudiera ser como el moto, el eslogan de la palabra. No es yo espero que haya luz. Cuando la Reforma llegó, lo cambiaron y le pusieron ese lema a monedas. Después de la oscuridad, luz. Porque a través de la Reforma, ellos creyeron que habían encontrado lo que habían estado esperando. Luz, gloriosa luz. Así es como es cuando la palabra maravillosa de Dios sale. En el inicio, Dios habló y había luz. Y debido a la palabra de Dios, la luz brilló en la oscuridad y la oscuridad no le puede ganar. Vayan conmigo para ver cómo Pablo lo menciona. No sé casi cómo decirlo. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Vayamos a Segunda de Corintios 4. Pablo nos dice en el verso 6. Para algo como Génesis. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si se fijan, lo que está haciendo Pablo es que nos está demostrando por qué la palabra de Dios que sale es como la luz que brilla en la oscuridad. Es porque cuando Dios habla su palabra, Él alumbra la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La gloria de Dios usualmente se asocia en la Escritura con brillar, con la luz que brilla. Piensen en la gloria de la nube gloriosa que veían los israelitas en el desierto. Esa brillante gloria. Piensen en la gloria del Señor que brillaba alrededor de los pastores afuera de Belén. Piensen en cómo la Nueva Jerusalén en Apocalipsis nos dice que no necesita la luz de lámpara o del sol o de la luna, pues la gloria de Dios le da su luz y el Cordero es su lámpara. Cuando la palabra de Dios sale, la gloria de Dios se manifiesta y por tanto las personas reciben iluminación. A través de la palabra, Dios se manifiesta y se glorifica por quien es
Es el Santo, el Señor de señores, el todo suficiente, gran Salvador. Y eso fue lo que ocurrió en la Reforma. La palabra de Dios se transformó en carne para que Dios fuese glorificado. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo fue conocido. Veamos un poco del cómo fue que ocurrió. Y me temo que antes de llegar a disfrutarlo, la luz de la Reforma, el mensaje de la Reforma, para que les haga sentido, tienen que ver algo de cómo era la oscuridad de antes. Nada me parece que captura esa oscuridad, tanto como el testimonio de un joven sacerdote de Cambridge llamado Thomas Bilney. Él fue nombrado sacerdote, estudiaba en Oxford, en Inglaterra, y en la mejor universidad, pero sin embargo, a pesar de todo eso, hasta que él no se topó con el Nuevo Testamento de Erasmus, hasta él encontrar eso, al tener la nueva disponibilidad de la palabra, él nunca había encontrado estas palabras. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Él nunca había escuchado eso antes. Él conocía mucho, tenía mucho conocimiento, pero la palabra de Dios, la salvación, su mensaje, estaban cerrados para él. Y es por esa misma razón que el joven Martín Lutero gritó con temor cuando un rayo lo tumbó al piso siendo estudiante. Lutero le tenía un temor a la muerte, porque sin conocimiento de Cristo y su suficiencia y su salvación, sin conocimiento de que solo por fe él podía ser cubierto por la rectitud de Cristo, ser considerado santo ante Dios. Sin conocimiento de eso, el joven Martín Lutero no tenía seguridad de su salvación, de lo que le iba a ocurrir en su muerte. Ahora, hagan una comparación entre ese grito de temor. Compárenlo con un pastor de la Reforma, del puritano Richard Sibbes, que él decía que sin seguridad de salvación, los cristianos simplemente no pueden vivir vidas como Dios desea. Sibbes decía que Dios quiere que seamos agradecidos, alegres, regocijándonos, fuertes en la fe. Pero no podemos ser nada de eso al menos que tengamos seguridad de que Dios en Cristo es nuestro. Déjame leerle un poco de lo que él escribió. Hay muchos deberes que Dios requiere que no podemos cumplir sin seguridad de la salvación. ¿Y cuáles son esos deberes que Dios nos exige? Dios nos pide que seamos agradecidos en todo. Pero ¿cómo puedo estar agradecido? Al menos que sé que Dios es mío y que Cristo es mío. Dios requiere que yo me regocije. Lo dice en Filipenses 4. Pero Sibbes dice, ¿cómo puede un hombre regocijarse si él no sabe que su nombre está escrito en los cielos? ¿Y cómo puedo servir con regocijo si tengo en duda que sea mi Padre? Dios requiere una disposición en mí de estar completamente motivado, fuerte en el Señor. Y que debiéramos ser valientes por su causa y enfrentar a sus enemigos.
Pero ¿cómo puede haber coraje y resistir corrupción, las tentaciones de Satanás? ¿Cómo puede haber motivación y coraje al sufrir persecución en el mundo si no tengo confianza en Cristo y en Dios? Y sin embargo, la confianza que Sibbes mantuvo como un privilegio cristiano y un deber cristiano, estaban maldecidos por la teología católica como un pecado de asumir. De hecho, era precisamente una de las acusaciones en contra de Juana de Arco en su juicio. Y ahí los jueces decían que esta mujer peca cuando ella dice que está segura que va a ser recibida en el paraíso, como si ella ya hubiese recibido la gloria. Pero en este terreno nadie sabe si es digno de gloria o pecado. Solamente Dios puede decirlo. Ahora, ese juicio sobre Juana de Arco, haber asumido, tenía sentido dentro de la lógica de la Iglesia Católica y su teología. Si nosotros podemos solamente entrar al cielo, sí, claro, por la gracia de Dios, pero hemos sido dignos de ese cielo. Nos lo hemos ganado. Si podemos recibir el cielo porque somos dignos, entonces, claro, nadie puede estar seguro. Yo solamente puedo estar seguro del cielo si creo que estoy sin pecado. Y entonces, la necesidad de tener un mérito personal ante Dios dejaba a las personas aterrorizadas del juicio. Si ven una pintura de la época medieval del juicio final, puedes casi escucharlo en las palabras: es un día de ira. Se va a gritar en cada iglesia católica: el día de la ira. El mundo se va a transformar en carbón y los pecadores dirán: ¿a quién puedo acudir? ¿No sabes? ¿A quién puedo acudir cuando apenas los justos pueden estar seguros? Rey de tremenda majestad, no me pierdas en ese día. Mis oraciones no son dignas, pero a ti, oh Dios, por favor, ten misericordia, pues no quiero morir en el fuego. Bueno, sigue, imagínate. Por favor. Ese era exactamente el por qué Lutero tenía temor ante morir y por qué él dijo que él odiaba a Dios. Él no pudo ser un cristiano alegre, regocijado, fuerte en la fe con esa teología. Era imposible. Y entonces, en la palabra de Dios, él descubrió que los pecadores, por fe solamente, son libres, declarados justos, vestidos en la rectitud de Cristo. Y eso significaba que de repente ya su confianza no dependía de sí mismo y su desempeño, de su suficiencia. Descansaba en Jesús y la suficiencia de Jesús. Y eso significaba que ya él no iba a ver un día de ira horripilante. No, ahora él esperaba lo que él llamaba el día último feliz, el día de Jesús, mi amigo.
Eso es luz en la oscuridad. El día de ira, terror, temor. Ahora a un día feliz, con confianza ante un Dios santo. Y lo que eso le trajo a él y a todos los que entonces comenzaron a recibir esta teología de la Reforma, fue una diferencia que fue captada en las palabras del Catequismo de Heidelberg en la pregunta 52. Nadie que tenía esas pinturas tan feas hubiese escrito esto. ¿Qué confort recibes ante el hecho de que Jesús va a volver para dar juicio sobre los vivos y los muertos? ¿De qué te sirve de consuelo que Él va a volver a hacer juicio? La respuesta, que yo con mi cabeza levantada miro para que de los cielos venga el juez, el mismo que antes se ofreció ante Dios en mi lugar por mi pecado y quien ha eliminado toda maldición de mí. Nadie hablaba así antes, pensando que ahora miro y con ansias a que Jesús vuelva, porque su perdón por mi pecado es suficiente y puedo llamar a Él y clamar a Él y esperar su retorno con valentía, con gozo. La luz que le gana a la oscuridad. Esa era la teología de la Reforma. Dios fue glorificado como justo y como el que justifica a los impíos. Y en la luz, la gracia y la gloria, personas que luchaban con sus creencias encontraron confort, encontraron descanso. Y más que eso, encontraron gozo en la luz de la revelación de la gloria de Dios. Y como decía Jonathan Edwards, fueron alegrificados. Martín Lutero dijo, debo parar ahí un momento. Martín Lutero había dicho que como monje realmente lo odiaba al Dios justo, pero al redescubrir el evangelio de justificación solo por fe, él nunca pudo haber entendido qué tan profundo y felices podían ser con esta teología que comenzó a fluir. La pintura de Michelangelo sobre el último juicio es como la máxima expresión del catolicismo romano. Y ese último juicio en contra de lo que es el pensamiento de la Reforma, ¿cuál es el fin del hombre?, preguntaban. La respuesta, el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hasta se huele la diferencia. Pero a través de toda la doctrina de los reformadores, Dios fue glorificado. Y debido a la naturaleza de la gloria de Dios, la glorificación de Dios llevó a que las personas eran regocijadas. Ahora las personas, y espero que lo sepan, las personas ahora en la teología de la Reforma se regocijaban ante el temblor por la belleza de Dios. Las personas ahora se regocijaban al arrepentirse de sus pecados. Lloraban lágrimas por sus pecados que eran tan dulces con el perdón como eran amargas con lamentación por haber ofendido a Dios. Y
con gozo. Oh, cómo escuchas esto en los himnos de la Reforma, con gozo. Las personas comenzaron a contar himnos de alabanza a Dios su Salvador, pues a través de la justificación por gracia y solo por fe, Dios fue glorificado como misericordioso, bueno, supremamente santo y al mismo tiempo misericordioso. Y por tanto las personas encontraban ahí confort, satisfacción en Él, una unión con Cristo, sabiendo que fueron cubiertos por Jesús en su rectitud. Y los creyentes ahora, en vez de gritar en terror, podían venir ante el Dios Santo y decir, Abba, mi Padre, con confianza que este Dios es poderoso para salvar a pecadores y para mantenerlos hasta el final. Y como la teología de la Reforma, todos estaban al mismo nivel. No tenías algunos que eran un poquito más indefensos que otros, un poquito más mezclado en el pecado. No había jerarquía. Todos estaban al mismo nivel, personas indefensas en necesidad de la gracia de Dios. Y por tanto, ya no se necesitaba la jerarquía de los sacerdotes. Los creyentes podían referirse uno al otro como hermano, hermana, viviendo la vida para el Padre, al cual pueden ahora disfrutar. La luz de la gloria de Dios en la Reforma, en la palabra que sale, fue como el sol que salía en una mañana de primavera, eliminó la oscuridad de autodependencia. Comenzó un gran coro en la medida que las personas cobraron vida en esta luz. Y las vidas comenzaron a cambiar y la sociedad fue transformada. Los reformadores y sus herederos, con esta convicción de la grandeza de Dios y su misericordia, ellos querían entonces compartir esa misericordia. Y comenzaron a luchar en contra de los esclavos, la prostitución. Y hay una lista amplia de la transformación que alcanzó el mundo por este mensaje de luz. No es exagerar si decimos que hace 500 años las personas en mucha oscuridad vieron una gran luz. Y el verso al que me refiero está en Isaías 9:2, que es un verso sobre la apariencia de Dios en la tierra, donde todo el pueblo ve su gloria. Eso pudiera sonar casi blasfemo de yo aplicar que hay una aplicación de ese verso a la Reforma. Pero eso es lo que ocurrió cuando la palabra de Dios sale. Nosotros vemos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. No es menos que esto. Eso fue hace 500 años. La luz que brilló en la oscuridad. Hoy estamos pensando de los próximos 500 años y deberíamos hacerlo, obviamente, pues la necesidad hoy en día y la oscuridad hoy son igual de fuertes como fueron en el 1517. Primero, la Iglesia Católica no ha sido reformada
A pesar del lenguaje ecuménico que utilizan muchos protestantes y católicos, Roma todavía rechaza la justificación solo por fe. Y siente que lo puede hacer porque la Escritura no se considera como la autoridad suprema a la cual el Papa y toda la doctrina debe ajustarse. Y porque la Escritura está dejada a un segundo plano, entonces no se motiva el manejo de la palabra. Así que hay millones de personas pobres que están en la oscuridad. No se les da la luz de la palabra. Y así como las enseñanzas directas de Roma en cuanto a la justificación por fe en el catequismo, se enseña que no es justificación solo por fe, porque se afirma que todavía existe el purgatorio y las indulgencias. Cuando el Papa Benedicto XVI escribió un libro sobre los últimos días, le dedicó más tiempo al purgatorio que al cielo y al infierno. ¿Y por qué no debiera hacerlo dentro de ese sistema? Hace sentido. Pues cuando la justificación se considera no como una declaración de que Dios declara un pecador justo, sino que la justificación se considera como un proceso de yo convertirme más y más recto, como se enseña en la teología católica. Si la justificación es ese proceso gradual de transformación interna, el purgatorio y las indulgencias tienen sentido, porque a mí me caen bien un par de años más para estar bien en el cielo. Y la necesidad hoy en día no se limita a la Iglesia Católica y sus billones de miembros. Al cruzar toda la iglesia que se dicen ser cristianas, todavía encuentras la enfermedad oscura que en el 1517 Lutero identificó como el problema de raíz. Lutero dijo que era una teología de la gloria. Vamos a entender qué se refiere. Una teología de la gloria no tiene nada que ver con la reforma o apreciar la gloria de Dios en la reforma. No tiene nada que ver con el deseo de hacer todo a la luz de la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No. La teología de gloria, bueno, es una visión triunfalista de que Dios debe ser como yo, más o menos similar a mí, de que Dios quizás es un poquito más grande, un poquito mejor, pero en esencia igual. Y obviamente me disfruta a mí, está feliz conmigo, porque no estaría. Sus caminos son muy similares a los míos. No hay un sentido del pecado, de la caída. Y con esa teología de gloria, eso de pensar que Dios debe ser como yo, Lutero encontró que las iglesias tenían un mensaje que tenía una pequeña visión de Dios, una pequeña visión del pecado, una pequeña visión de la salvación y de Cristo como Salvador. Y te dejan con esta teología, con un mensaje mundano que no confronta al mundo, que no sorprende, no trae sorpresa, no cautiva. Y no es eso lo que vemos en los púlpitos, en las iglesias hoy en día, las que lo tienen. Sin embargo, en un fuerte contraste, Lutero peleó por lo que él llamaba una teología de la cruz.
Una teología donde la revelación de Dios destruye todos mis pensamientos mínimos. Tan seguro como la vista de Jesús crucificado confronta, alarma. Pues en la luz de la palabra de Dios, esta teología de la revelación, donde no asumo que Dios es como yo, sino que escucho su palabra a la luz de su revelación y vemos algo que nunca nos hubiésemos imaginado. Vemos un Dios santo, increíble, y que ama tanto y tiene tanta gracia que perdona nuestros pecados Él mismo. Así que escuchen algunas de las afirmaciones que surgieron de esta teología de la cruz, que Lutero quería para oponer la teología de su día. Esta es la teología que surge de escuchar sobre la luz de la palabra de Dios. Y se darán cuenta de que pedirle a las personas que hagan un poquito mejor, quizás ser para complacer un ídolo indulgente. Lutero quería un mensaje que nos libera de nuestra autodependencia, porque estamos destrozados, totalmente indefensos, y somos lanzados completamente hacia Cristo. Así que Lutero escribió, Él no es justo el que hace mucho, sino el que sin obras cree mucho en Cristo. Nadie había escuchado eso. La Biblia no se había abierto en años. La ley dice, haz esto, y nunca es hecho. La gracia dice, cree en esto, y todo se ha hecho. Y no sé si se pudieran haber ni siquiera imaginado esta. Lutero decía para explicar su teología de la cruz. Él decía, el amor de Dios no encuentra, sino que crea eso que complace. El amor de Dios ama a los pecadores, personas malignas, débiles, para que sean justos, rectos, sabios, fuertes, pues el amor que busca su propio bien, el amor de Dios no es así. El amor de Dios fluye y otorga el bien. Por tanto, los pecadores son atraídos, pues que son amados. No son amados porque son atractivos. El mundo le encantaría escuchar eso hoy. Los pecadores son atractivos porque son amados. No son amados porque son atractivos. Esa es la gloria que solo brilla cuando la Escritura se abre, cuando la palabra se levanta, para que la gloria de Dios en Jesús pueda ser vista. Ninguna teología humana de la gloria se imaginaría algo así. Algo tan feliz. Por encima de nosotros. Una teología por encima de nosotros. Es contraintuitiva. Así que, mientras personas instintivamente prefieren pensar que glorifica al hombre y nos pone en el medio, mientras personas instintivamente prefieren teología que hace que Dios en su gracia y gloria, Cristo en su persona sean chiquitos, esas teologías destrozan la raíz de la satisfacción humana y el gozo. Y eso es lo que estamos viendo una y otra vez en las iglesias protestantes. Por eso necesitamos el mensaje de la Reforma nuevamente. Que la luz de Cristo, la gloria de Dios,
pueda desbaratar nuestra teología orgullosa de la gloria. Pues solamente cuando Dios es glorificado y revelado por quien es Él verdaderamente, entonces la humanidad encontrará satisfacción y descanso. Pues, ¿cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Todo nos deja con un reto y un confort. Y el reto es este hoy. Ya que solo esta luz en la palabra de Dios tiene el poder para eliminar la oscuridad en los corazones humanos y en el mundo, amigos, vivamos y muramos por esto. Una vez más, hoy necesitamos hombres y mujeres valientes como los reformadores, que se regocijarán solo en Cristo y no en ellos mismos, que ven que la gloria de Cristo, vista en su perdón suficiente, que no necesita nada de mí. Aquí está la luz que puede eliminar la oscuridad del mundo. Y nuevamente necesitamos hombres y mujeres que darán el todo, dar sus vidas para la gloria de Cristo. Como un hombre inglés, yo siento que aquellos de una convicción de la reforma en este país, en los Estados Unidos, quizás tienen una oportunidad sin comparación para iluminar al mundo con el mensaje de la Escritura que fue recuperado por los reformadores. Pero solo si no se acomodan, no se acomoden con riqueza, confort, éxito, estatus. No se conformen con la luz falsa de un Dios pequeño y un hombre grande. Como sea que lo hagan, amigo, vive y muere con toda tu fuerza para ver que la palabra de Dios sea predicada. Las personas pueden escuchar de un Dios suficiente, de la gloria de un Dios cuyo amor no encuentra, sino que crea lo que le complace. Un Dios que ama pecadores y que los cuida. La oscuridad que esclaviza de religión falsa y autodependencia todo alrededor de nosotros, ojalá que sea reemplazada por una felicidad, confianza en Cristo y gozo en Él. Amigos, aprovechemos estos 500 años de la Reforma como una oportunidad dorada para recordar que no podemos darle a las personas nada mejor. No hay luz mejor, ni más gloriosa, ni más poderosa para eliminar la oscuridad y transformar a pecadores en santos. No hay mejor luz que la gloria de Dios en la faz de Cristo, visto en el mensaje de la Reforma, que es el mensaje de la Escritura. Aquí hay luz para vivir y morir. Y
Queridos amigos, podemos hacer todo esto con valentía, pues por debajo de todo esto, de este reto, hay un gran mensaje de que después de la oscuridad viene la luz. Así es en la Escritura. Mañana y día, noche y día, los romanos decían que un día debería ir de oscuridad a oscuridad. Eso es una idea pagana. No, en la Escritura, de noche a mañana, oscuridad a luz. Lo que comenzó en la oscuridad en Génesis termina con que no hay más noche. Y lo vemos en Apocalipsis. Y significa que mientras miramos alrededor de nosotros, como el secularismo está creciendo, no estamos inevitablemente dirigidos a la oscuridad. No hay nada inevitable sobre la cultura de hoy y su pérdida del cristianismo. Eso ha ocurrido, ocurrió hace 500 años y puede ser eliminado nuevamente, pues la misma luz del cielo tiene ese mismo poder. La oscuridad puede ser eliminada nuevamente, inclusive en nuestro día, y seguramente prontamente lo será. Pues el Dios que dijo que la luz brille en la oscuridad puede brillar en esta oscuridad y Él va a ganar. Los atentos humanos de glorificarse, satisfacerse, salvarse a sí mismo, no van a ganar. No va a haber más noche. Y entonces vamos a estar alrededor del Cordero, nuestro Cordero. Y no vamos a felicitarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras o nuestra cooperación con la gracia de Dios. Nuestra canción va a ser: digno es el Cordero, pues por tu sangre solamente lo hiciste todo. Tú efectivamente nos rescataste. Y hasta ese día, como hijos de la luz, herederos de la Reforma, tenemos este deber y este privilegio: gritar de ahora en adelante que no a nosotros, sino a ti, a tu nombre sea la gloria, por la gloria de por tu amor y fidelidad. Amén. Gracias, Dr. Reeves, por recordarnos, darnos optimismo, recordarnos que